Pues hoy vamos a ver Romanos 11, capítulo 11, y la idea es terminar hasta el versículo 24. Y hoy vamos a hablar pues seguimos con el tema de lo que es concerniente a Israel. ¿Se acuerdan que hace 15 días, hablando de Israel, decíamos que ellos habían sido elegidos por Dios, pero recordemos también que seguimos hablando de lo que es la presencia de Dios, la predestinación de Dios, la capacidad de Dios de ver el futuro. Y por esta capacidad que Dios tiene de ver el futuro es que hablamos de cosas muy ciertas y muy seguras. No cosas que pensamos que tal vez vayan a ocurrir de tal manera, sino que como Dios, que sabe todo, lo revela a sus hijos. Y Pablo fue uno de los que recibió esa revelación de parte de Dios, de lo que sucedería en el futuro. Juan también decíamos en el Apocalipsis, él vio cosas que ahora sabemos que sucederán con toda certeza en el futuro. Entonces lo mismo está pasando con Pablo, pero Pablo está hablando acerca del futuro de Israel. Está hablando también de este presente y del pasado también de Israel y cómo Israel cae, pero también decía, ¿no?, que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué él lo dice? No, porque Dios se lo reveló. Eso es lo que pasa con Pablo. Pablo recibió esta revelación. Dios no ha desechado a Israel. Ajá. Y en el conocimiento del carácter de Dios, pues sabemos que esto es así. Bueno, vamos a leer de ahí del versículo 11 hasta el 24. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del olivo que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Bueno, hasta ahí. Vamos a comenzar. Realmente pareciera que habla un poquito enredado, pero está fácil porque prácticamente lo que él está haciendo es una ¿cómo se dirá? Una metáfora de lo que está pasando, como un parábola también podría decir el Señor Jesús, ¿no? Cuando comparaba cosas de la naturaleza con cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y lo mismo hace Pablo aquí, explicando qué pasa con Israel, ¿no? Pero bueno, vamos a ver poco a poco, dice. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. ¿Y esto qué está diciendo? Vamos a ver,
La palabra tropezado, viene del griego taio, que figuradamente es errar, pecar, fallar, de salvación. El diccionario Teyer lo traduce como caer en la miseria o volverse desdichado. Entonces la pregunta que está haciendo Pablo dice, digo pues que han fallado, pero caído en la miseria los de Israel. Y hay que ver cómo en la palabra de Dios solita se va a explicar. Eso siempre se los repito, pero está bien que lo tengamos siempre en mente. Todas las dudas que tengamos sobre la palabra de Dios, busquemos la respuesta en la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios te va a dar esa respuesta. Debemos de leer todo, lo correcto es leer toda la Biblia para que tengamos todo el panorama, porque muchas veces hay cosas que se dicen en Génesis y se explican en Apocalipsis. Entonces, pero bueno, en el caso de aquí mismo, en el mismo versículo, en el mismo capítulo, nos va a explicar a qué se refiere. Cierto que hoy viven una miseria espiritual. Israel vive una miseria espiritual. Eso es verdad. Pero vamos a ver cómo está hablando de esas dos realidades. De que sí ha caído, pero no para siempre. O sea, sí se encuentra en una miseria espiritual, pero esto no será por siempre. Y esto mismo queda explicado en este mismo capítulo. Entonces, están desdichados ahorita, pero fíjense, dice, para caer, han tropezado los de Israel para que cayesen, y ese cayesen nos va a dar otra palabra, miren. Cayesen, según el griego pipto, que quiere decir perecer, postrar, frustrar, derrumbar. El diccionario Teyer lo traduce como descender a un lugar más bajo, ser empujado, metafóricamente caer bajo juicio o bajo condenación, perecer o perderse, caer de un estado de rectitud. El diccionario Mons lo traduce como inclinarse, morir o colapsar. Entonces, fíjense, está hablando de una caída, pero de una caída fatal. Pero tú dirías, bueno, entonces quiere decir que ninguno de los israelitas será condenado. No, sí, o sea, pero vamos a buscar la respuesta correcta. Esa es como la duda que yo tengo. Ajá. ¿Todos los judíos van a ir al cielo? No. Los que tengan fe en Cristo, sí se van con Dios. Ajá. Aquí mismo, y lo hemos estado diciendo constantemente, que la salvación es exclusivamente por fe. Sean judíos o no, siempre ha sido por fe, porque aún si tú ves antes de Jesucristo, aún la salvación fue por fe. Abel dice que fue aceptado, ¿por qué? Lo dice Hebreos, por fe. Por fe ofreció un más excelente sacrificio. Después nos vamos con Jacob, con Abraham, el padre de la fe. La misma Rahab, cuando le dicen que ponga el lacito fuera de su ventana, ella lo hace. Entonces, ¿qué estaba expresando? Fe. Entonces, siempre ha sido la fe. Y también si nos ponemos a buscar, ya después si Dios nos da vida y nos presta la inteligencia para eso, buscar a Jesucristo en cada parte de las personas que fueron salvas. Es que todos son salvos exclusivamente por Jesucristo, por la fe en Jesucristo, incluso antes del Nuevo Testamento. Siempre. Tú busca unos ejemplos. Todos tuvieron un encuentro con Jesucristo. Abraham con Melquisedec. Gedeón con el varón que se le presentan. Dice que el ángel de Jehová. Josué con el que pelea, que le sale desde los nuestros o no. Jacob con el que le hiere el muslo. Siempre vemos la presencia de Jesucristo. Job lo reconoció. Siempre. 19. Ajá. Yo sé que mi Redentor vive. Ajá. Wow, entonces, tú date cuenta que las personas, aún antes de que Jesús viniera aquí al mundo, esas personas fueron salvas también por Jesucristo. Amén. Entonces, la salvación siempre es por Jesucristo. Si alguien, sea judío o no judío, no cree en Jesucristo, no será salvo. Entonces aquí, y también hablando de Romanos capítulo, espérenme, no recuerdo ahorita. En el capítulo 4 y 5 habla específicamente de lo que es ser judío por dentro. Y esto no tiene nada que ver con que ya de aquí en adelante todas vamos a tener nuestra bandera de Israel y todo. No. O sea, el ser judío, ¿qué significa bíblicamente ser judío? Ser el pueblo de Dios. Eso significa.
habla también de la circuncisión. Bíblicamente la circuncisión significa romper con la carne, romper con el pecado. Y dice Pablo que la verdadera circuncisión es la que se lleva en el corazón. Entonces puede que por nosotras mujeres, como nos circuncidamos, no tenemos carne para circuncidarnos, pero sí tenemos corazón para circuncidarlo. Entonces podemos circuncidarnos también nosotras. Entonces dice Pablo que la verdadera circuncisión, el verdadero Israel, los verdaderos judíos son los espirituales. Entonces muchas veces cuando habla, hay que diferenciar cuando la Biblia está hablando del Israel físico como nación, y hay que diferenciar cuando está hablando como algo espiritual. Por ejemplo, Apocalipsis tiene varias menciones de un Israel espiritual, pero también de un Israel físico. También. Entonces hay que ver, cuando dice, vi bajar la nueva Jerusalén, no se refiere al pueblo de Jerusalén, se refiere a su iglesia, a su esposa, a su hija. Ajá. Entonces, bueno. Y en Juan también habla, dice, que ha creído, ha sido justificado, y el que no ha creído... Tal cual, o sea, es que cuando el Señor Jesús viene y predica puro judío, a puro israelita, bueno, puro israelita, bueno, judío de religión, y ¿qué pasa? Muchos no creyeron y fueron condenados. En el ejemplo donde está Lázaro y el rico, ambos eran judíos, y Lázaro está en el seno de Abraham y el rico está en el infierno. Entonces, ¿habrá judíos en el infierno? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso no es de ahorita, es desde el mismo Abraham, como ya lo vimos también, fue la semana pasada, ¿no? Que no fue la semana pasada. No. Lo que pasa es que yo apenas estaba editando la semana pasada. En el capítulo 9, donde dice que escogió a Abraham, pero aborreció a Esaú y a Jacob amó. ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo? De la misma línea de Abraham hubo uno aborrecido. ¿Por qué lo aborreció? Porque lo llama apóstata, lo llama apóstata. Ajá. No le interesó nada. Incrédulo, menospreció su primogenitura. Entonces, la palabra de Dios sí habla de que él aborrece a personas. Porque a veces también eso, así como que, ay, no, Dios no aborrece a nadie. No, sí, Dios aborrece. Dios aborrece a los que, ¿cómo se llama? Andan en camino. Ajá. Es como Ismael, igual, nunca anduvo en el... Ajá, escogió a Isaac y no a Ismael. Bueno, entonces, bueno, eso es como que... De todas maneras, están los audios y sí conviene que se lean todos, porque acuérdense que se escuchen todos, porque acuérdense que Romanos es doctrinal, O sea... Si nosotros tenemos esa buena base de Romanos, es más fácil entender incluso la demás palabra de Dios. Y poder acuérdense que en un principio decíamos que la Reforma Protestante surge a partir de que Martín Lutero estudia Romanos, porque él ahí descubre muchas verdades. Entonces se da cuenta que en aquel entonces, que era lo que era el papado, la Iglesia Católica, que tenían el dominio de todo lo que era cristiano. Ellos tenían el dominio de todo, y aquí es cuando Martín Lutero se da cuenta que no. Y aparte que un arma de Satanás muy común en cuanto a lo que es la salvación es el tener una idea distorsionada de lo que es la verdadera salvación en Cristo. Primero está la desfachatez, ¿no? De que se piensen, pues de todas maneras voy a ir al cielo, haga lo que haga. Eso es algo que un hijo de Dios no pensaría. O sea, si alguien está teniendo ese pensamiento, realmente se dudaría de que fuera hijo de Dios. O sea, costó la sangre de Cristo, y nosotros no podemos menospreciar, como en el caso de Saúl, como si la sangre de Cristo fuera cualquier cosa. Entonces vivimos una vida pues buscando agradarle, aunque sabemos que estamos en pecado. Pero otra arma que puede usar es el miedo a no ser salvo. Y eso también es algo que corrige Romanos. O sea, no puedes vivir en temor porque tu salvación depende de Cristo. Entonces, el sacrificio de Cristo precisamente es tan perfecto que es poderoso para mantenerte salvo, pero también es poderoso para mantenerte santo. Así es. Ajá, entonces, y un hijo de Dios va a vivir en santidad, que eso lo vamos a ver ya en capítulo 12, Ya a partir de 12, 13, 14, vamos a ver cómo debemos de vivir con todo lo que ya nos dijo Pablo. Ahora sí que con toda esta información, esta es tu manera que tienes que vivir. Entonces, si pueden ir adelantando, si les faltan audios, bueno, a mí también me faltan, ¿no? Pero si les faltan audios para escuchar, irlos escuchando para que cuando entremos en capítulo 12
ya no sintamos eso de, y bueno, ¿y cómo voy a vivir así? Bueno, pues ya con todo lo que estudiamos, de capítulo 1 al 11, ¿no? Ajá. Bueno, la pregunta que hizo Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Entonces aquí está diciendo, ¿han tropezado? Sí, sí han tropezado. Sí, la verdad es que sí han tropezado, pero para que resulte en algo, pues, digamos, en un colapso total, esa es la pregunta. O sea, porque sí tropezaron, sí cayeron. No, estoy confundiendo la palabra. Sí pecaron, sí fallaron, sí están en miseria, sí están desdichados, pero esto, ¿para qué? ¿Para colapsar? ¿Para morir eternamente? No. Pero fíjense bien, no está hablando de manera individual, está hablando como nación. Aquí no está hablando de individuos. Hay individuos que murieron y fueron al infierno, entonces murieron eternamente, israelitas. Pero aquí está hablando de en cuanto a una profecía que tiene que ver con una nación. O sea, ¿la nación de Israel totalmente está condenada? No. Es ahí donde la respuesta, dice de ninguna manera. Y acuérdense que de ninguna manera lo usó muchas veces en Romanos. Que quiere decir, esto nunca puede llegar a ser. Nunca puede llegar a ser. No, Israel no está condenado para siempre. Por haber desechado al Mesías, ya no puede ser salvo, es mentira. Israel puede ser salvo porque para ellos sigue siendo la misma condición que para nosotros. Sí, creer. Creer. Entonces dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. O sea, lo dice la Nueva Biblia Vida, dice, hago ahora esta pregunta. ¿Tropezaron los israelitas para no volver a levantarse? Por supuesto que no. Gracias a su desobediencia, la salvación vino a los gentiles para que los israelitas sientan celos. ¿Se acuerdan que les dije que era maravillosa la sabiduría de Dios de cómo eligió la salvación? Porque, fíjense, primero, pues obviamente cuando Él crea a Adán y a Eva, Él crea un mundo que si no hubiese entrado el pecado, fuese totalmente en comunión con Dios. Pero bueno, Él sí sabía que vendría el pecado, ¿no? ¿Y cuál es el plan de salvación para toda la humanidad? El plan primero fue demostrar que Él no era un Dios como todos los demás dioses. Por eso escoge solo a uno. Solo a uno, porque si hubiese escogido a todos, no se hubiera visto la diferencia entre la idolatría y lo que es el Dios verdadero. Cuando Abraham viene, Abraham nota, porque Abraham era un idólatra. Y cuando viene y nota que ese Dios es diferente, ¿dónde lo nota más? ¿Se acuerdan? ¿Dónde nota más esa diferencia de que Dios es diferente a los dioses que él conocía? ¿No se acuerdan dónde? En el sacrificio, en la petición del sacrificio de Isaac. Porque él estaba acostumbrado a sacrificios humanos. Y cuando Dios le pide a Isaac, si se fijan, él no lo niega. Porque era una costumbre. Pero cuando el Señor le dice, sí, pero yo no soy así. Hay mucho que aprender de ese sacrificio, ¿no? Pero una de las cosas que podemos aprender es que el Señor le dice, no, yo no quiero sacrificios humanos. Yo no soy así. Yo te doy. O sea, yo proveo, y es cuando viene el cordero, que está ahí trabado, el carnero, ¿no? El carnero. Es un carnero. Está trabado de los cuernos, está atorado, y entonces el Señor demuestra que sí, para perdón de pecados se necesita derramar sangre. Entonces Él aquí ya está profetizando a nuestro Señor Jesucristo. Después le da sus leyes a Israel para que vean la diferencia, y Él mismo lo dice, para que se noten que ustedes son un pueblo santo, apartado para Dios, porque todos los demás hacían cosas, pues feas. Pero Israel vivía distinto. Y de hecho Israel goza de bendiciones hoy en día por esas reglas. Por eso ellos gozan de prosperidad económica, e incluso gozan de una mejor salud que otras naciones, por leyes que tienen que ver con lo del Antiguo Testamento. Pero bueno, hasta ahí se quedan, porque como menospreciaron al Mesías, pues ya vimos que están perdiendo bendiciones espirituales. Pero ¿qué pasa? El Señor en su plan perfecto, cuando Israel rechaza a Dios, dice, me rechazas, entonces ahora
extiendo mi gracia y mi misericordia a todo el mundo. Pero antes Él ya había mostrado que el Dios de Israel es el Dios verdadero y que el Dios de Israel es el Dios único. Por eso fue necesario que se hiciera así. Entonces, ahora que Dios ha extendido, o sea, nosotros sabemos que el Dios verdadero no es el de los cananeos, ni los moabitas, ni el egipcio. Sabemos que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Pero ese Dios de Israel no se quedó para ser el Dios de Israel, porque si se hubiera quedado ahí nada más, entonces no sería verdaderamente Dios, sería un Dios. Pero cuando Él extiende su perdón, su amor, su bondad hacia todo el mundo, entonces Él ya se convierte en el único Dios, en el Dios del universo. Entonces, bueno, no se convierte, sino en nuestro entendimiento, ¿no? Para nuestra mente, entonces ya, ok, Él es entonces el Dios del mundo, Él no es igual que todos los demás, no, sino, y lo demostró con Egipto, derrotando a sus dioses, lo demostró derrotando al dios filisteo. ¿Se acuerdan que lo quiebra ahí? Lo demostró con los dioses de los moabitas, de los cananeos. O sea, Él demostró que Él era mucho más poderoso, que Él era el todopoderoso. Él lo demostró. Para eso hizo eso, no por error. O sea, no porque, yo tenía el plan de solo salvar a Israel y luego me fallaron. No, ese era el plan para demostrar que Él es el Dios verdadero. Pero aún ahora que ya entendemos, ¿no? Entendemos que Él es el Dios verdadero, Él no ha dejado fuera a Israel. Esto es lo que nos está diciendo. Esto es lo que nos está hablando. Porque precisamente Dios es bondadoso y misericordioso y aún mostrará su misericordia para Israel otra vez. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque el Señor dice, si tú haces esto, el resultado es esto. Si tú haces esto, el resultado es esto. Entonces, ellos cuidan mucho su manera de comer. Entonces, como tal, tienen resultados en cuanto a su salud. Cuidan su economía. Y como tal, tienen resultado en la prosperidad. Exactamente, pero aún la misma ley lo dice. Entonces, aquí lo que está pasando es que la ley es efectiva y el Señor lo demuestra. No que eso sea más importante, porque entonces nosotros como gentiles podemos caer en el error, pues hay que vivir como judíos. No, porque la idea no es esa. Lo que el Señor quiere es que reconozcamos a ese Dios de Israel como único Dios y la salvación que viene por Israel. Porque acuérdate que cuando el Señor Jesús habló con la samaritana, le dijo que la salvación viene de los judíos. Así se lo dijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene de los judíos. Entonces a eso se refiere no que tengamos que ser judíos para ser salvos. No, sino que tenemos que reconocer que el Hijo de Dios viene del linaje judío. Eso es lo que tenemos que reconocer, nada más. Entonces dice, en esta pregunta les decía, es bien importante entender que dicen, sí tropezaron, pero no para condenación eterna. Y esto habla como nación, no como individuos. Les vuelvo a repetir, individuos judíos están en el infierno, sí. Sí, ¿por qué? Porque por no creyeron, ¿no? Es que es el punto, todo el que no cree ya ha sido condenado, ¿no? Bueno, pero como nación hay una profecía a favor de ellos, ¿no? Palabra de Dios para todos. Entonces yo pregunto, ¿cayó Israel hasta destruirse? De ninguna manera. Pero el error que cometieron trajo la salvación a los que no son judíos para que los judíos sientan celo. O sea, ese es el plan de Dios, que se pongan celosos de que nosotros gocemos de una comunión con Dios. Aún con Israel sabemos que la prosperidad económica o de cualquier tipo no es igual a salvación, porque ellos hoy en día no son salvos. Entonces, pero sí son prósperos. O sea, ellos en economía están mucho mejor que nosotros. Sí. Entonces, salvación no es igual a prosperidad, ni prosperidad igual a salvación. Entonces, esa es una. Por otra, también Romanos 8 nos dijo que el que no tiene el Espíritu morando dentro de él no es de Cristo. También nos dice que tenemos una ley, nos dijo en Romanos 7, tenemos una ley que va contra nosotros. Una ley viviendo dentro de nosotros que va contra nosotros, que es la ley del pecado. Pero dice luego Romanos, cuando empieza uno, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, porque la ley del Espíritu me libra de la ley del pecado. Entonces, por eso es posible que un cristiano no peque, no que no peque nunca, pero que no ande en pecado. Es posible. ¿Por qué? Porque dentro de sí ya no lleva solo una ley, sino lleva ahora otra ley mucho más poderosa que la ley del pecado. Por eso es cuando un cristiano se encuentra ante la tentación
Y pues sí, estará tentado y lo que quieras, pero hay una fuerza mayor que le impide pecar. Sí puede ceder, claro que sí, si nosotros contristamos el espíritu, si quiere decir que ignoramos esa voz del espíritu, si ignoramos esa fuerza que nos está dando el espíritu y aún así deliberadamente pecamos, ¿no? Sí podemos pecar, ¿no? Porque creo que cada una de nosotras podríamos decir, pues sí, el espíritu me decía, pero yo bien aferrada pequé, ¿no? Uh-huh. Pero de eso a que una persona esté constantemente practicando el pecado, eso ya es otra cosa. Cuando una persona no refleja la luz de Cristo, acuérdate que esa luz de Cristo es como la luz de la mañana, ¿no? O sea, está a las 3 de la mañana todo oscuro, 4 de la mañana todavía muy oscuro, a las 5 como que ya no está tan oscuro, y a las 6 ahorita, a las 6 de la mañana ya está la luz del día. Sí. Entonces, así es la vida de un cristiano, que se va, o sea, vienen tinieblas, y va como que cada vez va como que disipándose esas tinieblas hasta que llega al día glorioso, que ese pues, sabemos que es solamente cuando estemos en la presencia del Señor Jesús, pero se nota que viene el día. Esa es la vida de un cristiano, se le nota que ya se acerca el día, pero si está en tinieblas y no le ha amanecido, entonces es pues casi 100% que esa persona no es cristiana. Pues hay muchísimos, El Papa Francisco hablaba de Dios, ¿pero qué hablaba de Dios? O sea, fue un hombre blasfemo. Llegó a decir que no existía Dios. Llegó a decir que... hablaba de él. Ajá, llegó a decir... ¿Y cómo tanta gente, o sea, ahorita que ya se murió, no inventes, le hicieron una popa, pero terminando... Sí, no, esa es la idolatría, y la de Juan Pablo estuvo peor, esa estuvo peor, pero entonces, son gente que habla de Dios, que podríamos decir, pues está en la iglesia, dio su vida para Dios, no es cierto. Eso aparenta que, por ejemplo, estoy hablando del Papa Francisco para que nadie se sienta así como incomodado, ¿no? Pero a veces aparentamos dar nuestra vida para Dios, pero en realidad estamos dando la vida para nuestros propios deleites, incluso para ser reconocidos como cristianos, cuando no lo somos. Entonces, la vida de un cristiano es notable. No se puede esconder. Como dijo el Señor, no prendes una lámpara y la escondes debajo de la mesa. Pero el punto es que aquí lo importante es que si tú haces algo que dice la palabra de Dios, aún sin ser cristiano, ¿no? Por ejemplo, no sé, honra a tu padre y a tu madre. O sea, ¿cuántos no cristianos sí honraron a sus padres? Y sí les va bien hablando en la vida. Claro, sí les da o sea, ya están viejitos, sin saberlo, súper ruquitos. Sí. Pero aún sin tener a Cristo en su vida, honrando a sus padres, pero pues es que la palabra se cumple. O sea, la palabra dice que los honres y serás de larga vida. Y ahí está, ¿no? Sí. Ahí está el resultado, pero eso no quiere decir que sean salvos. No. Entonces, por eso cuando tú dices, es que mira, le va bien y no es cristiano. Sí, le irá bien porque a lo mejor, pues, yo me endeudo, yo no me sé administrar, ¿no? O esa persona sabe administrarse, no se endeuda, hace correctamente las cosas con sus finanzas. ¡Qué bueno! Madruga, ¿no? Trabaja temprano y yo no. O sea, todo eso pues tiene un resultado, pero eso no tiene que ver con la salvación. Entonces, sí, claro, va a prosperar, aunque también hay forma de prosperar engañosamente, también con trampas, también sobornando, también haciendo muchas formas pueden prosperar económicamente. Pero eso no tiene nada que ver con que la persona sea salva. Y las verdaderas riquezas, ahorita las vamos a ver, son las espirituales, ¿no? Bueno, dice, no leí la de Reina Valera, ¿verdad? No. Dice, digo entonces, ¿acaso han tropezado los de Israel para quedar caídos? En ninguna manera, pero con su caída vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Vamos al 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Vamos a ver riqueza. ¿A qué se refiere con riqueza? Porque hablábamos de riquezas ahorita, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a hablar de la verdadera riqueza. Bueno, riqueza del griego ploutos, que quiere decir riqueza como llenura, o sea, estar lleno. Eso es una riqueza, lleno. Es decir, literalmente puede hablar de dinero, de posesiones, pero también figuradamente puede hablar de abundancia.
y puede hablar de un legado valioso. Dice específicamente, fíjense bien cómo dice literal y figurado, pero ambas específicamente de un legado valioso. Es una herencia, hablando de una casa, un coche, es algo que vale. Y lo dejan, ¿no? Para otra persona le dejan sus riquezas, a otra persona es un legado, es algo que estás dejando para después. Herencia. Ajá. Un patrimonio también, es algo que vale. O sea, ¿para qué la gente invierte en sus casas, en sus negocios? Para tener un patrimonio, ¿no? Pero espiritualmente también tenemos patrimonios y también tenemos legados. Y lo que hizo Israel al ser desobediente es que pasó su legado a nosotros. Pasó sus riquezas a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor en su plan quiso provocarlos a celos. Eso fue lo que hizo el Señor. Quiso provocar a celos a Israel, y entonces ¿qué hizo? Tomó ese legado valioso que es Israel, ser el pueblo de Dios, ser el pueblo santo de Dios, y lo pasó a la iglesia, a los gentiles, pero no a todos, a la iglesia. Entonces ahora ¿quiénes son los encargados de predicar la palabra? Nosotros. Antes era Israel, y de hecho lo hicieron bien. Sí guardaron la palabra, porque si no, no tuviéramos la Biblia ahorita. Tenemos el Antiguo Testamento gracias a que, a pesar de los ataques diabólicos, ellos transcribían y guardaban los rollos y todo. Entonces llega el Antiguo Testamento a nosotros, después ya son los apóstoles que también eran israelitas. Ellos escriben lo que es el Evangelio, ¿no? Y yo tengo entendido que no hay ningún gentil, o corríjanme, ningún gentil escribió ningún libro de la Biblia, ni del Nuevo Testamento. Aún en el Nuevo Testamento todos eran israelitas, judíos. Entonces hicieron, ¿qué era lo valioso de ellos? La palabra de Dios. Ellos fueron encargados, en una forma de proclamarla por escrito la proclamaron. Ahora, ¿quiénes son los encargados de ese legado? La iglesia. Y la iglesia es la que ahora, por eso mandan misioneros a lugares muy remotos donde no hay palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos nosotros, la iglesia, los encargados de predicar el evangelio. Ese legado es la riqueza. La palabra de Dios es la verdadera riqueza, y esa es la que le pertenecía a Israel. Pero ahora ha pasado a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, si su pecado es la riqueza del mundo. O sea, como ellos pecaron, ahora viene para acá, ¿no? Y luego dice, y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Qué es defección? Defección es deterioro. O sea, se fueron deteriorando. De como Dios los llamó, como era Abraham, nada que ver cuando llegamos a la época de Malaquías. Nada que ver, ¿no? Dice. Propios israelitas traicionando israelitas, ¿no? Lo que terminamos la historia de Israel antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo con la historia de Antíoco IV, ¿se acuerdan que la vimos? Esa historia que cuando se profana el templo con el sacrificio de un puerco en el lugar santísimo. ¿Quién hizo eso? Bueno, sí fue un gentil, pero ayudado por judíos. Los judíos ayudan, o sea, a profanar su propio templo. Se deterioraron. Es como dice, ustedes dice, ustedes se dicen ser hijos de Abraham, pero si fueran hijos de Abraham, hicieran sus obras. O sea, pero hacen las obras de su padre, el diablo, dice. Deterioro es decir, objetivamente fracaso o subjetivamente pérdida, falla, disminución y culpa. La Reina Valera lo traduce como falta y el diccionario Teller como disminución, o sea, algo que empezó de más a menos. Ajá, así vino. Ajá, así vino. Ajá, una merma, es decir, una derrota, pérdida en lo que respecta a la salvación. Perdieron. Pero acuérdense que perdieron personas individuales, pero como nación aún hay una profecía de restauración para ellos. Ajá. Dios habla hoy, dice, así que si el tropiezo y el fracaso de los judíos han servido para enriquecer al mundo, a los que no son judíos, ya podemos imaginarnos lo que será su plena restauración. O sea, si la riqueza que nos compartieron a través de su pecado
nos hizo a nosotros ver cosas que antes no teníamos, o sea, tener cosas que antes no teníamos. Ahora imagínense, porque recuerden que Apocalipsis habla de dos testigos, ¿se acuerdan? Dos testigos que hablamos que tienen mucho que ver con el pueblo de Israel. Ujú. Entonces, ¿quién va a testificar en el tiempo de la gran tribulación? Dos enviados de Dios. No, y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a ser el encargado de proclamar el nombre de Jesucristo, al que ellos atacaron, porque hoy en día lo atacan. Sí, sí, porque dicen que van Porque a... en el YouTube yo sí llego a poner no sé, qué piensan los judíos acerca de Jesús, y vamos a encontrar un montón de por qué Jesús no es el Mesías, por qué Jesús es un farsante, y así, un montón de cosas Porque así. Dios es espíritu, no es humano. Ajá, entonces, Sí, todo. un montón de cosas que ellos piensan en contra de Jesús, pero cuando a ellos les alumbre la luz de Cristo, cuando venga su restauración, ellos van a proclamar a Jesucristo. Dice que todas... Ajá. Y eso, imagínense, va a ser para riqueza, Ajá, mayor riqueza claro. que para el mundo. Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Y Biblia, la palabra hispanoamericana, dice: y si su caída ha sido provechosa para el mundo, si su fracaso ha beneficiado a las demás naciones, el beneficio será mucho mayor cuando también ellos alcancen la plenitud. Ajá, que es lo mismo, pero en otras palabras. Versículo 13, porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, aquí está diciendo, acuérdense que los romanos eran gentiles. Entonces, él está explicando todo esto diciendo, se los estoy diciendo a ustedes porque también quiero que ustedes entiendan algo muy importante. Ajá. Honro, vamos a ver, honrar, y ahorita vamos a ver qué es lo importante. Honrar, honrar. Honrar, ya lo vimos, de hecho viene del griego doxazo, que quiere decir rendir, estimar glorioso. Quedémonos con esto, estimar glorioso. Y a que va un poco fuera de tema, yo sí lo quise resaltar, porque yo me pongo a pensar si cada una de nosotras tenemos un ministerio en Cristo. ¿Sí lo tenemos? Sí. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? ¿Sí saben cuál es su ministerio? Porque a Pablo le quedaba claro. O sea, el ministerio de Pablo, ¿cuál era? El evangelizar, el predicar. Los gentiles. El apóstol de los gentiles. Ajá. Él le quedó claro. Yo fui escogido para evangelizar gentiles. Por eso él se enfoca en eso. De hecho, él casi ni se preocupa por evangelizar judíos. Él no se, de hecho, se cree que la carta a los hebreos, ya ven que la estudiamos y tiene muchas palabras de Pablo. Es probable que Pablo o alguno de sus escribas de Pablo juntamente con Pablo hayan escrito Hebreos. Pero fíjense cómo Pablo, si fue así, o sea, si Pablo escribió la carta de Hebreos, no le puso que fue él. De hecho, vemos que en la carta a los Corintios, a los Romanos, a los Efesios, siempre se presenta: yo, Pablo, a la iglesia de los Gálatas, yo, Pablo, al Romano. Pero vemos que en Hebreos, les digo, yo pienso que sí, porque hay muchas cosas que se parecen a la forma de hablar de Pablo. No dice nada. Pero ahí no dice nada. Ahí empieza a hablar, y de hecho habla de una forma hasta más profunda de lo que es la ley, porque la entendían. Pero fíjense cómo él honra y dice, estimo, o sea, lo estimo glorioso. Porque esto fue algo que Dios le dio. Yo les pregunto otra vez, ¿saben cuál es su ministerio? ¿Sí les queda claro para qué Dios? O sea, es la misión, ¿no? O sea, la misión de Pablo era esta. ¿Cuál es tu misión? De todos, pero ¿cuál es en particular? De todos los, también... De toda la iglesia es compartir el evangelio. Ajá. Pero personalmente. Pero tú personalmente, ¿cuál es tu misión? Porque a Pablo le quedó claro. O sea, esto yo se los pregunto porque nos debe de quedar claro, hermanos, si no andamos divagando de un lado a otro y no andamos haciendo lo que Dios nos manda hacer en cuanto a nuestro ministerio. Cuando Dios te formó, no te formó de manera general, te formó de manera particular. Dios te hizo para alguna función en específico. De hecho, cuando te creó, Él ya sabía qué personas iban a ser alcanzadas por medio de ti. ¿Y para qué tú ibas a ser instrumento para a lo mejor para
ir a una región lejana, para un pueblo en específico. A veces a los misioneros les queda muy claro. Sí. Y van a algún lugar y dicen, no, o sea, pero ve a Egipto. No, es que Dios me ha dicho que mi lugar es acá en la India. Sí, o donde sea. Les queda claro, ¿por qué? Porque dicen, no, mi misión es en la India. Yo sé que puedo ir y claro que hay gente que necesita de Dios en Egipto, pero es que a mí Dios lo que me dio y me equipó lo necesito en la India, porque no es lo mismo una cultura que otra. No es lo mismo una persona que otra. No es lo mismo hasta de aquí en México, no son lo mismo los niños que las mujeres, ni los ancianitos, ni los jóvenes, no es lo mismo. Para este momento. Exacto. No es lo mismo. Y dentro de las mujeres no son lo mismo mujeres solteras, mujeres casadas, mujeres divorciadas. No es lo mismo. No es lo mismo. Cada quien tiene una necesidad. Y a ti, ¿para qué Dios te escogió? Y si no, o sea, aquí el punto es, aquí el punto es que si tú no sabes cuál es tu ministerio, ¿cómo lo vas a honrar? Claro. Y Pablo honraba su ministerio. Entonces el punto es, si tú no sabes cuál es tu ministerio, ¿cómo lo honras? ¿Y cómo lo haces? A lo mejor lo andas haciendo, pero como no te queda claro que es ahí tu lugar, es ahí para lo que Dios te llamó, no lo honras. Y Pablo lo honró. Lo honró. Ahorita vamos a ver las varias versiones, que es que le tomó mucha importancia a su ministerio. Sí, Miri. Yo entiendo que es, o sea, para mí lo que yo entiendo es vivir humilde y piadosamente, llevando la palabra de Dios primeramente a tu familia y después a los que se pongan en mi camino. Ajá, aunque sería algo general. Para todos tenemos que andar piadosamente y humildemente, eso es general. Pero sí tenemos que tener, o sea, Personal. debemos orar, hermanas, esto es importante. Debemos de llevarlo en nuestro corazón. Yo sé que ahorita la pregunta nos agarró en curva, ¿no? O sea, caray, no tengo ni idea. La pregunta nos agarró en curva, pero debemos orar, Señor, ¿cuál es mi ministerio? Porque mi deseo es honrar mi ministerio. Entonces, Señor, revélame. ¿Para qué? Porque se lo reveló a Pablo. Y Pablo no era el superhumano. O sea, Pablo era igual de carne y hueso como nosotros. Sí, Una persona, porque si no ya vamos como los católicos, ya pondríamos en un altar a San Pablo que tenía virtudes especiales. No, Pablo era tan humano como nosotros y se sentaba en las reuniones como nosotros y también hacía corajes como nosotros, o sea, igual que nosotros, pero entendió su ministerio y lo honró. Eso quiere decir que cada una de nosotras también podemos entender nuestro ministerio y honrarlo. ¿Eso qué quiere decir? Hermanas, que cuando entendamos para qué Dios nos llamó, a eso nos vamos a dedicar y vamos a dejar de perder el tiempo. De los instrumentos que tenemos en nuestra casa, ¿no? Eso es un ejemplo que también toma la Biblia, ¿no? Si tengo un reloj, ¿para qué fue hecho ese reloj? Para dar la hora. No lo voy a poner como en el fuego, como cacerola para hacer mis huevos, ¿no? Porque no va a servir, se va a quemar, lo voy a arruinar. Entonces lo mismo pasa con cada una de nosotras, todas, siendo hijas de Dios primeramente, obviamente, siendo hijas de Dios, entonces Él nos ha hecho instrumentos de su casa, ¿no? Pero ¿qué instrumentos somos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar la hora, vamos a lavar el baño, a lo mejor a algunas nos tocó ser cepillo de baño, ni modo, pero hay que tenerlo, hay que lavar el baño. O sea, o vamos a hacer escoba, o tal vez vamos a hacer el sacudidor, o tal vez somos una cuchara o un vaso para que alguien tome agua. O sea, hay que preguntarle al Señor, ¿qué instrumento soy en tu casa para ser utilizada de esa manera? Porque a lo mejor yo quiero que Dios me use en una cosa, pero el Señor no me hizo para eso, me hizo para otra cosa. Entonces, solo así voy a honrar mi ministerio, lo que el Señor me ha dado. Les digo, no va mucho con el tema de hoy, pero sí se me hizo muy importante recalcarlo, porque Pablo entendió y vaya que lo honró, porque aquí estamos, hermanas. Gracias a la doctrina que Pablo enseñó, aquí estamos. Somos esos gentiles que aún sin conocernos, Pablo nos ministra. Hoy en día la palabra que escribió Pablo, obvio, palabra de Dios, nos ministra hoy en día. Pero lo vamos a ver también aquí, no se preocupen, esto es algo que quiero dejarles esa inquietud en el corazón, pero si no tienen la respuesta dentro de 8 días, tampoco se sientan en la calle y perdidas, porque saben que también en Romanos vamos a hablar de los dones.
Y obviamente tu don tiene que ver con tu ministerio, porque no te va a dar don de una cosa y te va a poner ministerio, que nada que ver, nada que sirva tu don, ¿no? O sea, esos dones que Dios te ha dado obviamente tienen que ver con el ministerio que Dios te ha puesto. Entonces vamos a verlo poco a poco. Ya en Romanos 12 ya hablamos de dones. Dios habla hoy, porque tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos. Puesto que Dios me ha enviado a los no judíos, yo tengo en gran estima este servicio. Vean, yo tengo en gran estima. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestro ministerio. No tomarlo en poco, no como Esaú, que menospreció su llamado. Nosotros tenemos que tener en grande estima. Palabra de Dios para todos. A ustedes que no son judíos les digo, puesto que soy apóstol de los que no son judíos, les doy la mayor le doy la mayor importancia a este trabajo. O sea, sí, como les decía, ¿es importante todo el trabajo en la iglesia? Claro, pero cada uno le tiene que dar la mayor importancia a su propio trabajo, a lo que a ti te toca, porque si tú te preocupas por lo que no te toca, para empezar, ni sabes hacerlo, ni tienes dones para hacerlo, vas a descuidar lo que realmente sabes hacer, porque Dios te ha dado capacidad para hacerlo. Lo mismo pasa en la familia. Cuando la mamá quiere usurpar el lugar del papá, entonces ¿dónde queda el papel que te tocaba hacer? Y cuando el papá quiere agarrar concha y decir, pues entonces tú trabajas, entonces tú esto, entonces las familias terminan siendo un caos, porque no cumplió cada quien, o el hijo se quiere poner a ordenar a los papás. No, espérate. Tu papel es de hijo. Tú recibes las órdenes. Y hazlo bien, y hazlo con ganas, ¿no? Y con gusto, porque ese es tu papel. Así lo mismo en la iglesia. ¿Cuál es tu papel? Ese cúmplelo bien. Y no solo tu ministerio puede ser en la iglesia, sino también en la calle. Traducción lenguaje actual. Lo que voy a decir ahora es para ustedes, los que no son judíos. Dios me ha enviado para trabajar entre ustedes y para mí esa tarea es muy importante. Y vamos a Hechos, que es donde él confiesa esto. Bueno, no es cierto, es ahí donde Ananías lo llama. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, esto se lo dijo a Ananías, Ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ahí está su ministerio desde antes, desde que se convirtió. Y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese era el papel de Pablo. Seguramente Ananías eso fue y le dijo a Pablo, y a Pablo le dijo, ok, entonces yo me encargo de los gentiles y de reyes, porque también testificó ante reyes. Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos. Acuérdense que el ministerio de Pablo entonces es llevar el evangelio a los gentiles, y él entendía que su propósito era provocar a celos a su propia familia, a sus propios parientes. A su familia y a su pueblo. Sí, a su pueblo. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo les llevas la palabra de Dios si Dios es para nosotros nada más? Un judío, bueno, yo también trabajé con judíos. Cuando ellos están por orar o por leer la Torah, cuando ellos hacen eso, ellos te sacan, Si tú eres gentil, ellos no permiten que estés tú dentro con ellos. De hecho, la sinagoga ahí donde trabajaba en el hospital Ángeles tienen mucho paciente judío. Entonces tienen lo que es su capillita católica. Solamente hay capilla católica, obviamente, porque hay mucho mexicano católico. Y tienen sinagogas abajo. No tienen otras, otro tipo de capilla, de lugar religioso. No tienen más que lo que sería la capilla católica y la sinagoga judía. La capilla católica está abierta, pero la sinagoga está cerrada. Tú no puedes entrar, porque ellos son muy celosos de eso. Ahora sí que decía de su deber. Entonces, cuando Pablo va y comparte el evangelio a los no judíos, claro que los judíos se sentían celosos. ¿Qué te pasa? Ellos ni siquiera deben de saber de Dios, o sea, ellos no son dignos de conocer a Dios, ¿no? Aquí no hay palabras. Dios habla hoy. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes y así llevarlos a la salvación. Vámonos hasta el 15. Es que no hay mucho creo que está lógico, ¿no? 15.
Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Exclusión. Exclusión es rechazo o figuradamente pérdida. El diccionario Teller lo traduce como repudio, arrojar lejos de uno mismo. O sea, ¿qué hizo el Señor con Israel? ¿Qué hace el hombre que se divorcia de su mujer? Lo repudia, le da carta de divorcio. La repudia. ¿Por qué? ¿Por qué la repudia? ¿Cuál era la única condición por la cual un hombre podía repudiar a una mujer según la ley de Moisés? Y eso por el corazón duro, claro que sí. Pero, ¿cuál es la única causa? La única Por causa, la el adulterio, infidelidad. bueno, el adulterio, ¿no? Fornicación. Fornicación, el Fornicación. que ya Ajá. tenido relaciones antes de. Antes que se de dé y cuenta de adulterio. cosas. Y adulterio también. O durante. No por eso. Entonces, ¿cuál era la consecuencia? La muerte. Sí. Moría lapidada. Apedreada. Apedreada. Ajá. Entonces, Dios le dio carta de repudio a Israel. Aunque fíjense que apenas estudiamos que Dios no se divorcia. Entonces, ¿sí o no? Lo que pasa es que como aquí lo está diciendo, los iba a provocar a celos. Entonces, ¿se acuerdan que la palabra de Dios se explica a sí misma? Sí. ¿Qué está diciendo? Si tú llegas a una actitud de hago lo que quiera, total, ya me casé con Jesucristo y Él no se puede divorciar de mí. Es que también tenemos que tener en cuenta la perspectiva con la que está hablando Pablo ahorita. Pablo no está hablando de manera individual, acuérdense que está hablando como nación. Ajá. Entonces, ¿cuál fue la actitud de los israelitas? Si nos damos cuenta de manera general, obvio que hubo sus excepciones, pero de manera general ellos ni siquiera se casaron con Dios. ¿Sí estoy dándome a entender? Ellos violaron el pacto, rompieron el pacto y el Señor no rompe sus pactos, pero sí vemos profecías donde Él dice quebranté mi pacto contigo. Sí. ¿Por qué? Acuérdense, Él no se está contradiciendo ni nada, simplemente debemos de entender todo el contexto. La palabra de Dios dice que Él nunca se va a divorciar, pero ¿de quiénes? De sus hijos. De los que se hayan desposado con Él. Ajá. Pero Israel en su corazón, cada persona de Israel, ojalá se hubiese desposado con Dios, pero no lo hicieron. No, porque sí que se Pero fue había con un sus amantes. pacto con Israel, el cual todavía continúa, pero también dice el Señor, pero lo quebré. Quiere decir que hubo generaciones que no entraron en ese pacto. Sí. Pero el pacto sigue ahí, claro que sí, el pacto sigue ahí porque el Señor va a restaurar a Israel. Acuérdense que también eso tiene que ver con lo que Dios ya vio en el futuro. Israel llegará, o sea, la nación de Israel, no todos los israelitas, sino Israel como nación llegará al final glorioso. Sí va a llegar, sí va a llegar, hermanos, sí va a creer, sí va a tener resultado esto que el Señor está haciendo. Los celos van a dar su, van a resultar, porque sí van a tener celo y sí van a ir a Cristo. O sea, es como dijéramos con mi esposo, ¿no? Que dijera, ay, ni me hace caso ni nada. Le voy a decir que hay un muchacho que me está diciendo que estoy bien bonita, ¿no? Imagínense, como dijera, provocar a celos, ¿no? A mi esposo, caray, entonces yo le mando cartas, entonces yo le mando flores, yo le llevo chocolates. Chocolates, por Bueno, supuesto. eso es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero lo que el Señor está haciendo aquí es precisamente, ve cómo la iglesia está disfrutando de una comunión plena. Ellos están disfrutando de mi misericordia porque ni siquiera saben guardar la ley. Ni siquiera saben hacer eso. Nosotros ni siquiera, hay veces que leemos la ley y nos quedamos con la mente nublada, ni siquiera entendemos por qué. A ellos les queda claro, y creo que ni tanto. Porque el otro día no entendía lo de la leche de la mamá y el cabrito y dije, ¿eso qué? Y me metí a internet y creo que la judía que lo estaba explicando tampoco lo entendía. Y dije, ay no, creo que está peor que yo esta mujer. Y entonces, precisamente dicen, bueno, estos ni la ley tienen, ni se comportan como la ley dice y gozan de las bendiciones de Dios. Eso provoca celos, ¿no? Bueno, dice, ¿qué será entonces su admisión? Si la exclusión, hay reconciliación. Es decir, reconciliación es romper con la enemistad. Nosotras éramos enemigas de Dios y Dios nos reconcilió con Él. Amén.
Y ahora dice, pero va a llegar un momento donde Israel sea admitido. Y admitido es aceptado o la recepción completa. Pero aquí hay que entender que ese completo es por fe, hermanas. Por fe. Porque hay quienes también predican precisamente de ahí lo que nos preguntaba Ale, esa confusión. ¿Todos los israelitas serán salvos? No, hermanas, es por fe. Es un todo por fe. Ajá. Porque no deja de ser una verdad, no deja de ser verdad cuando viene otra verdad. No, se complementan. Ajá. ¿Sale? Dios habla hoy, dice, pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. Ahí no puse muchas, de hecho ahorita vamos a ver que ya pongo menos porque creo que está muy claro. Luego dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué quiere decir? Bueno, de estas palabras todas las conocemos. Primicias ya sabemos que son los primeros frutos, ¿no? Santo, ¿qué significa? Separado. Apartado. Básicamente apartado. Ahora, ¿quién es la primicia? Cristo. No. Israel. No salgas del contexto. No. No, tampoco, no. No. ¿De qué contexto estamos hablando? ¿Quién es la primicia? El primer fruto. ¿Quién fue el primer fruto? De algo que fue apartado para Dios. No. No. Fue Abraham. Abraham fue el primero en dar fruto de fe. Fue la primicia. Sí, Sí, fue porque el que, sí. el que le dijo, sal Por de eso tu es el padre de parentela. la fe. Mande, Miri. Fue la primicia porque él fue un incrédulo. Ajá, él era un incrédulo, Pero Dios le habla y cree. Entonces él es la primicia. Pero fíjense en el ejemplo, primicias y luego masa. Lo demás. Ajá, o sea, primicias, Abraham y luego Israel. Si la primicia es santa, también lo es Israel. Ajá, y luego si la raíz, ¿cuál es la raíz? Abraham. Es en otro ejemplo. Aquí no estamos hablando de la palabra de Dios ni de Cristo, no, estamos hablando de lo que empezó. ¿Dónde empezó todo? Todo empezó en Abraham. Todo empezó en Abraham y después siguió a Israel. Ajá. Entonces, si Abraham... Entonces la masa es, pudiéramos decir, Abraham y la primicia es Abraham y la masa es Israel. Y donde todo empezó en la raíz es en Abraham. Ajá. Y todas las demás ramas, Sí. Israel. Ajá. Ok. Nueva Biblia Vida. Cuando se consagra la parte de la masa que se le va a dar a Dios como primeros frutos, se consagra toda la masa. Si la raíz de un árbol es santa, las ramas lo son también. Pero fíjense cómo lo dice Nueva Traducción Viviente. Y dado que Abraham y los patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. ¿Ya ven? Es Abraham. Es Abraham. Sí, ahí dice. Ajá. Luego el 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, la raíz sigue siendo santa. Porque la raíz, como empezó todo, fue Abraham. Y de ahí surgió Isaac, Jacob y los demás, ¿no? Judá, Benjamín, todos ellos que creyeron y fueron parte de... Si todos ellos fueron santos, y de ahí salen muchas ramas, pero muchas ramas fueron cortadas. Y ahí tenemos judíos yendo al infierno. Aquí estamos hablando solo de Israel, de Israel, algunas ramas fueron desgajadas. Dice, entonces tú, aquí, yo, gentil, yo que no soy judía, era de un olivo silvestre. Quiere decir que mi raíz no era Abraham, mi raíz era idolatría. Yo, por ejemplo, yo venía de una familia católica. Esa es mi raíz. ¿Cuáles son mis raíces? Mexicana, de los aztecas, de los que... Mexicas. No, Mexicas. más actuales, aztecas. Perdón. Me dio cara de totonaca. Sí, ¿cómo se llaman esos cabezones? Es decir, mexicas. Los toltecas. Olmecas, ¿no? Los olmecas eran cabezones y cuál. Oye, ¿sí estoy muy cabezona? Ya. Bueno, esas son mis raíces. Mi raíz no era ser del pueblo de Dios.
Pero dice el Señor que yo venía de un olivo silvestre. Silvestre, ¿qué quiere decir? No comestible, que no sirve. Entonces yo venía de un olivo silvestre, Dios me corta de ese y me injerta. Eso es algo que sí hacen, hermanas, ¿eh? O sea, Dios usó un ejemplo real. Sí se cortan ramas de Se árboles. injertan en otro. Esos árboles de olivo silvestre, quiere decir que su aceituna es amarga, no sirve ni para aceituna, no sirve ni para aceite de oliva, no sirve. Entonces, pero luego esas dan ramas, y dan ramas, y dan ramas. Y está el olivo bueno, que luego ya no da fruto. Eso sí pasa, no da fruto. Entonces, ¿qué se hace? Se cortan esas ramas y se le injertan, se le pegan al olivo. Y entonces la savia, que es lo que nos está explicando aquí, la savia, que es la que nutre el árbol, empieza a nutrir esa rama. Y esa rama que daba olivas que no servían, empiezan a dar olivas que sí sirven, aceitunas y aceite de oliva. Entonces, eso fue lo que pasó con nosotras. Dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia de olivo. Dios habla hoy, dice, al olivo que son los judíos se le cortaron algunas de las ramas. O sea, hubo judíos que siendo del buen árbol simplemente no daban fruto. Ajá. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Y en su lugar se le injertó el olivo silvestre que eras tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Ahora estamos vivas, pero porque estamos en el olivo bueno. Ajá. Nueva Biblia Vida. Es cierto que algunas de las ramas del árbol fueron cortadas y también que ustedes, los gentiles que eran como ramas de olivo silvestre, han sido injertados entre las demás ramas. Como resultado ahora se nutren también de la rica savia de la raíz del olivo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, algunas ramas del árbol de Abraham, ¿ya ven? Algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles que eran ramas de olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Quiero aclarar algo. Si nos vamos al original, todo esto del árbol de Abraham y todo esto no viene. Viene tal cual viene en la Reina Valera. Pero algunas versiones lo explican más detalladamente, pero sí tengamos cuidado de que eso no viene tal cual. Si vamos a buscar que diga árbol de Abraham en el original, no lo dice. Pero es entendible que está hablando de eso, ¿no? Más bien esto es como una paráfrasis del versículo. 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué quiere decir? Que ahora, como ya somos hijas, no nos sintamos mejores que aquellos judíos, por ejemplo, que hoy en día no creen. No, cuidado si hacemos eso. Porque hay quienes empiezan a maldecir a los judíos. No, cuidado. Tampoco queremos hacernos como judías, pero tampoco nos estamos sintiendo mejor que ellos. Hay que tener mucho cuidado porque dice aquí que yo no sustento la raíz. Yo solo soy una ramita que agregaron ahí. Pero el árbol sigue siendo el original. Y yo por gracia estoy ahí. Esto quiere decir, sustentar quiere decir levantar, alzar, literal o figuradamente, durar, declarar o recibir. Fíjense, la Reina Valera dice, cargar. Tú no cargas con el árbol. La bendición tú la recibiste de Abraham. Y tú no cargas a Abraham, ¿eh? Abraham te carga a ti. Digo, en sentido figurado. ¿Qué carga? La fe de Abraham te carga a ti. Porque en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no en mí será bendito Abraham, sino en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto hablando de Jesucristo, ¿eh? Y dice, llevar en peso, sobrellevar, soportar, sufrir. ¿Quién fue el que sufrió para que yo fuera injertado? Cristo. Ajá. Traer. ¿Quién me trajo al árbol de Abraham? Cristo. Así que yo no me puedo sentir mejor que los demás, porque a mí me carga Cristo. Yo estoy ahí por el milagro de vida de Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué es esa savia? ¿Qué podríamos decir? Si la raíz es Abraham, ¿no? ¿Y qué es esa savia? La fe. Entonces, lo que a mí me da vida es compartir la fe que Abraham
tuvo. Ser hija de Abraham por fe. Eso es lo que a mí me da vida. Ajá. Ahora Dios habla hoy, dice, pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Nueva Biblia Vida. Sin embargo, cuídense de no sentirse mejor que las ramas cortadas. Y si se sienten así, recuerden que no son ustedes quienes nutren a la raíz, sino la raíz a ustedes. ¿Qué me nutre a mí? La fe. La fe de Abraham. Ajá. Palabra de Dios para todos. No te sientas más importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz te la da. No, la raíz la que te da vida a ti. El 19, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es como dijera, ay, pues creerme mejor. Pues ellas las cortaron y en ese espacio que quedó, ya que pollo, y ellos ya no caben. Ah, no. Dice Se que te olvida puedes el poder de Dios. quitarlas, desgajarlas otra vez y volver a las naturales. Bueno, eso lo dice más adelante. Ajá. Pero aquí que dice, no sientas que como tú ya veniste a ocupar el lugar de ellos, ya no hay lugar para ellos. Ya no. No. Dice Dios habla hoy. Tal vez dirás, sí, pero cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Y luego traducción lenguaje actual. Tal vez pienses que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios. O sea, era necesario rechazarlos para que yo me aceptara. Entonces, No. obvio que no. Pero en Cristo, todos cabemos. Todos. O sea, a veces estamos pensando eso, que nosotros tenemos que tener el lugar exclusivo. Y no, por eso les decía, no es así. No es así. O sea, no es como que llegamos a ocupar un lugar y entonces ya nadie más puede. No es eso. Ajá. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Se acuerdan que les dije? La fe no tiene ningún mérito. Y lo está diciendo aquí. O sea, ellos fueron quitados. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Tú fuiste puesto. ¿Por qué? Porque tienes fe. Pero no hay ningún mérito. No. ¿Qué hiciste de bueno? Nada. Nada hiciste de bueno. Solamente en este caso, ¿no? Nada. Solo creíste. ¿Y eso te hace mejor persona? No. Claro que no. Ahora eres un malvado, pero que tiene fe. Pero con la fe, pero ¿qué es lo que pasa? Al tener fe el Señor te limpia. Ajá. Y entonces viene la obra de Jesucristo, no tu obra. Esto no es la obra de fe de Wendy. Ay, voy a hablar de la obra de fe de Wendy. No, espérate, no. O sea, es la obra de Jesucristo. Amén. Ajá, aunque yo tenga fe, ¿qué? Sigo siendo igual de mala, sigo siendo igual de inútil. Pero lo que me hace útil y lo que me quita esa maldad es Jesucristo. Ajá, entonces aquí está diciendo, por su falta de fe, fueron quitadas. Pero tú por fe estás, no por tus buenos méritos, por fe. Ajá. Miren cómo lo dice Dios habla hoy. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino que más bien siente temor. Vean, o sea, la fe no tiene nada de qué gloriarnos. Allá la pasa así más fuerte. Ajá, Nueva Traducción Viviente dice, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme lo que podría suceder. Lo que podría suceder sí que. Si yo no creyera. Exactamente. Si tú no creyeras en Cristo, si en realidad tú no creyeras en Cristo, teme, te irías al infierno. Claro. Témelo. Ajá. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Pero de qué está hablando? Porque muchos usan esto para hablar de una salvación perdida. Pero ¿cuál es lo que no perdona a Dios? La falta de fe. La falta de fe. Eso es lo que Cristo no perdona. Dios no perdona que no creas en su Hijo. Así es. Eso no lo perdona. Te perdonará lo que sea. En la mañana, al empezar, Normita decía, no hay pecado muy grande que Dios no perdone. Eso es verdad. Pero sí hay un pecado que Dios no perdona. Es no creer en Jesús. No creer en Jesucristo. Ajá. Que es peor que ser el peor asesino Sí. o violador o lo que tú quieras. Peor que eso es no creer en Cristo. O sea,
La Biblia dice que no perdona la blasfemia, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer un satanista para entrar a una secta, no? Ah, pero no se refiere a eso. ¿No? ¿A qué se refiere? No, también Hebreos habla de que él no tomará por inocente al que pisoteare la sangre de Cristo. La de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ah, que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todas se refieren a lo mismo. Sí. Todas, todas. Solo hay un pecado no perdonado. Pero es no creer. No creer. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Acuérdate cuando el Señor dijo, hay un pecado que no es perdonado y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Eso a quién se lo dijo? A fariseos que decían que él estaba haciendo milagros por medio de Satanás. Estaban atribuyéndole eso al diablo. ¿Eso qué quiere decir? Que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, no creyeron que él estaba echando fuera demonios porque era hijo de Dios, por el poder de Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban hablando en contra del poder que Cristo usaba, Ajá. que era el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué poder Cristo te salva? Por el Espíritu Santo. ¿No? Porque el Espíritu te viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué poder entramos en el reino? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se pisotea la sangre de Cristo? Con la Dice, blasfemia. tomándola por inmunda. El que tomare por inmunda y pisoteare la sangre de Cristo. ¿Cómo tomas por inmunda? Piensas que la sangre de Cristo es igual que la tuya. O sea que el que murió en la cruz, X, o sea, Es que igual, o sea, pudo ser cualquiera. igual y yo, igual y... Entonces Porque es el... muchos dicen, ¿no? Que Jesús fue un filósofo más, ¿no? Exacto, entonces estás tomando por inmunda la sangre de Cristo, pero yo no creo eso. Yo creo que la sangre de Cristo es mucho más valiosa que cualquier riqueza en el universo y que me limpia de todo pecado. Me limpió antes, me limpia ahora y me limpiará mañana. Así de poderosa, así de poderosa. Entonces yo no la tomo por inmunda. Ahora un satanista blasfema, sí blasfema, pero también aquí hay algo bien importante. También alguien que la puede. Es que Pablo mismo dijo que él mismo había blasfemado. Entonces, el punto es que dice Hebreos, probaron, gustaron y aún así no. O sea, hay que pasar por ese proceso. Hay que pasar por ese proceso como para que tú realmente llegues a un no perdón. Pero como eso realmente no lo vemos, o sea, yo no podría darme cuenta si fulanito ya hizo ese pecado mortal. No podría verlo. Entonces, sí puede decir muchas blasfemias y me puedo desanimar, y más si es un familiar, ¿no? Dice, híjoles, ya blasfemado un montón, pues yo no sé. Pero yo no sé si realmente ya está sin perdón. Porque muchos blasfemos han llegado al perdón de Cristo. Entonces, sí. Por eso dice, tú no te creas más, mejor teme. Mejor ten temor de Dios. Ajá. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Lo que sigue sin perdonar es la falta de fe. Miren, Nueva Biblia Vida dice, pues si Dios no vaciló en cortar, fíjense, no vaciló, no tomó en poco el que los israelitas no creyeran. En cortar las ramas que había puesto allí primero, tampoco vacilará en cortarte a ti, si no crees. Pero no habla de una salvación perdida, ¿eh? No habla de eso, habla de que aunque estés yendo a la iglesia, estás fuera si no tienes a Cristo. Si no tienes fe, estás fuera, aunque te hayas reunido toda tu vida. Aunque te hayas portado bien toda tu vida, estás fuera y Dios no vacila. Ajá. Luego dice la Biblia hispano, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Ajá. ¿Ok? Ahora el 11. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Es que leí 11 de capítulo 11. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí es algo importante. Aquellos que predican que la salvación se pierde, salen de esa bondad. Porque la salvación siempre fue por gracia y por fe. Eso por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno. Pero si tú en algún momento dices, pero si peco pierdo mi salvación, entonces ya es por tus méritos. ¿Saliste de la bondad de Dios? O sea, tú fuiste salvo porque Dios es bueno.
por fe nada más, no porque hayas hecho algo bueno. Ah, pero ahora pórtate bien, ¿eh? Porque si no la pierdes. Entonces pierdes Pues nadie es bueno. nadie es La palabra de bueno, Dios entonces es sales de la bondad de Dios. Entonces siempre es por fe, pero verdadera fe, porque el Señor bien que escudriña los corazones y sabe quién no tiene fe. Y si alguien no tiene fe, puede arrepentirse y puede pedir, perdóname, Señor, no tengo fe en ti o no he tenido fe en ti hasta este momento de mi vida, pero quiero tener fe. Y me gusta esa que siempre lo digo, ayuda mi incredulidad, ayuda. O sea, creo, pero ayúdame porque yo soy incrédula de naturaleza, pero ayúdame. Y el Señor te ayuda, porque con poquita fe, el Señor hace maravillas. un psicólogo. Ajá. Entonces, vamos a ver, severidad. Severidad no es gran cosa, dice figuradamente una decisión, es decir, rigor, algo riguroso, aspereza. Es decir, fíjate bien, el Señor, como ya lo dijimos desde un principio, es un todo, tiene todas las virtudes en Él mismo, así como es amoroso y bondadoso, también es riguroso, estricto, severo. Lo es amoroso para los que Él tiene misericordia, para los que le aman. Acuérdate, hago misericordia a los que me aman. Pero también dice que visita la maldad de la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Qué severo, qué duro. Maldiciones generacionales por aborrecer a Dios. Sí, pero Dios igual es amoroso, igual es severo. Dice, Dios habla hoy, mira pues qué bueno es Dios, aunque también qué estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad. ¿Cómo es eso? Reconoce que Dios es bueno contigo, nada más. Vive en su bondad, pues de lo contrario también tú serás cortado. Si dejas de creer, no es posible, hermanas. La verdad es que la fe del Señor la nutre. Amén. No es posible que un hijo deje de creer, no es posible. Pero la verdad es que es posible que una persona se esté engañando todo el tiempo de que cree y al final no cree. Sí. Ajá. Nueva traducción viviente. Fíjate que en Dios, espérenme. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Se empieza por fe, se sigue por fe y se termina con fe. Ajá. Juan 15. Ya casi termino. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ese es Israel. Israel no llevó fruto. ¿Cuál fruto? El de la fe. Fe. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Tú tienes fe, pero eres bien cochina. El Señor te limpia. El Señor te usa para Él. Para que lleves más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Fíjense, lo único que tienes que hacer es que ahorita estás escuchando. ¿Lo crees? Estás siendo limpiada. Y el Señor te va a limpiar más. ¿Eso qué es? Que te van a venir problemas, que te van a venir enfermedades, dificultades, tentaciones. Eso es parte del proceso de limpiarte. Porque la fe tiene que ser probada. Sí, claro. Y tú tienes que ser limpiada. Yo tengo que ser limpiada. Entonces eso es parte de la limpieza. Pero ya estás limpia. Ajá. Y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este es el infierno. Estas son las ramas que fueron cortadas de Israel. Se cortaron, se secaron y fueron echadas al infierno. Ajá. Y si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y los será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Ya, voy a lo último. Todavía tengo tiempo, como 5 minutos, ¿no? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahí está la profecía. Israel volverá a creer. Israel volverá a creer. Ajá. Dice Dios habla hoy. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad,
serán injertados de nuevo, pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Ajá. Palabra de Dios para todos. Por otro lado, si ellos dejan su falta de fe en Dios, eso es lo que tienen que dejar. Entonces podrán otra vez estar en el árbol. Dios los puede poner otra vez donde están, como pueblo de Dios, como pueblo santo. Si Dios, es traducción en lenguaje actual, si los judíos cambian y confían en Dios, volverán a formar parte de su pueblo, pues Dios tiene poder para hacerlo. Ajá. Y lo último, pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo bueno o en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. O sea, es que esto es lógico. No era natural que tú quedaras, siendo de un árbol extraño, quedaras en el árbol bueno. No era natural. Pero aquí estamos dando fruto, hermanas. Estamos, cada vez que hacemos algo bueno, no lo hacemos por nosotras mismas. Lo hacemos porque esa savia corre por nuestras venas espirituales. Está corriendo la palabra de Dios y haciendo cosas distintas en nuestra vida. Por eso podemos cambiar. Por eso podemos ser distintas. Y no es natural, hermanos. Porque nosotras venimos de una naturaleza mala. Y podemos ser buenas, gracias a Dios. Ahora cuanto más ellos, que tienen la ley, que tienen la palabra, que por naturaleza ya lo hacían, para ellos será mucho más fácil. Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor. Dice Nueva Biblia Vida: si Dios te cortó de un olivo silvestre del cual eras parte y te injertó en su propio buen olivo contra tu condición natural, ¿no crees que le será mucho más fácil reinjertar las ramas que estaban allí primero? Nueva Biblia Vida. Hasta ahí acabamos. Sí, acabé. Me sobraron 6 minutos. Sí. Para una pregunta. ¿Tienen dudas? No, creo que estuvo claro, ¿no? ¿Tienen dudas o tú? Bueno, vamos a orar. Y las dudas se despejaron. Es muy bonito, la verdad, esto. Pero bueno, vamos a orar para terminar este tiempo. Señor Jesús, gracias, Padre, porque, Señor, qué milagro que hayamos sido injertadas en ese olivo, Señor. Gracias porque no éramos y ahora somos, Señor. Porque tu palabra, Señor, fluye a través de nosotras. Porque nos habla, Señor, porque podemos ver cuando éramos ciegas. Cuando estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, ahora estamos vivas, Señor. Vivas en ti, Señor. Gracias, Señor. Y gracias por esta promesa de redención para Israel. Porque esto también nos habla de lo bueno que eres, Señor. De tu fidelidad, porque no dejas nada a medias. Porque tú has prometido a Abraham que su descendencia, que sus hijos serían benditos, Señor. Y sí, ciertamente somos hijas de Abraham, pero está su raza, Señor. Está su pueblo. Y también con ellos tienes esa promesa. Dice tu palabra que oremos por la paz en Israel. Y oramos, Señor, para que tú seas reconocido entre ellos, Padre. Por favor, Padre, que llegue ese tiempo, que llegue ese día en el que Israel pueda ser salvo, Señor. Rogamos para que no solo ellos, sino de toda lengua y toda nación reconozcan que solo tú eres Dios, Señor. Que todas las que estamos aquí, Señor, seamos, Señor, puestas en ese árbol, Señor, en ese árbol bueno, en esa vid verdadera, Señor. Ponnos, Señor, ahí para que podamos llevar mucho fruto, para que podamos ser limpiadas, Señor, para permanecer en la fe hasta el final, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por las que escuchan, Señor. Te pido, Señor, que las bendigas grandemente con tu palabra, con tu presencia. Señor, manifiéstate en sus vidas, Señor. Manifiéstate en cada una de nosotras, Señor. Y Padre, en esto que hablamos acerca del ministerio, también quiero rogarte, Señor, para que tú nos hables, Señor. Sé que es difícil, Señor, a veces ver para qué nos llamaste. Específicamente y de manera particular, ¿para qué somos útiles, Señor? Ayúdanos, Padre, a entender cuál es nuestro ministerio para poder honrarlo, Señor, para poder darle toda la importancia que merece, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Ruego que te reveles en la vida de mis hermanas, en cada una de ellas, y enséñales qué parte de tu casa son, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a todas, Padre.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.